Bueno, y ahora voy a explicar la instalación de iluminación. En cuanto a a la entrega 1, no sé si está aquí, no, la he quitado. En cuanto a la entrega 1, pues lo que hicimos en primer lugar fue consultar dos normas. ¿Qué normas, qué normas son? Pues son estas. La 124, bueno, la 12.464.1, que es para iluminación en interior, y luego igual, pero con dos, la iluminación en zonas exteriores. Para ello que hicimos, pues, en esta norma lo que te viene es una super tabla enorme, esto de esto, ¿lo veis? Tienen valores. De aquí pues obtuvimos una serie de valores que lo más importante es esto, es los luxes. Los luxes son los luxes necesarios en función de los diferentes locales. Y te viene aquí una super tabla que te clasifica los locales. ¿Con esto qué hicimos? Pues con esto, si nos vamos a la entrega 2 en anexo en iluminación, donde está la tabla, y encontramos primero, bueno, el esquema de principio. Entonces, en el esquema de principio, pues, lo que está indicado son los luxes de las diferentes locales que están pues, elegidos en función de acuerdo a la norma anterior que he dicho, la tabla esa, y si no, a veces, pues, los valores de la tabla de aquí son valores mínimos. Luego nosotros pues lo podemos escoger esos valores u otros o unos mayores o lo que sea. Pero bueno, los luxes con los que se va a hacer el diseño son estos de aquí. Eso en cuanto a la parte de entrega 1. Y luego ya empezando a la parte de entrega 2. Entonces, en la parte de entrega 2 el cálculo está realizado básicamente en esto. Es una tabla que básicamente viene de un Excel que está subido a OneDrive. Entonces, en este Excel, ¿qué es lo que se va a seguir? Pues se va a seguir el método del lumen. El método del lumen está explicado en la diapositiva de iluminación de la parte 2, de entrega 2. En primer lugar, básicamente el método más fácil es ir siguiendo las columnas que aparecen aquí. Estos son las diferentes locales en función de la planta baja, planta alta, y lo que se ha indicado es, en primer lugar, la superficie, los metros cuadrados, que esto es en función de lo que te viene en el plano. En segundo lugar, la iluminancia media, que son los luxes. Esos luxes son los que están puestos aquí en la entrega 1, en el plano, en el esquema de principio. ¿Vale? Son los luxes en cada uno de los locales. Son los luxes, estos de aquí, siguiente columna. Vale, luego la siguiente son largo, ancho y altura. Esto de largo, ancho y altura, ¿para qué sirve? Pues si os vais a la diapositiva de iluminación, en esta es la diapositiva número 13, básicamente necesitamos el largo, ancho y altura para el cálculo del índice del factor índice local K. Es esta fórmula, hay que utilizar esta fórmula aquí porque en este caso es iluminación, creo que es directa. Bueno, la iluminación, este tipo de directa te viene explicado más arriba, pero básicamente utilicé esta fórmula de aquí. Es que es igual largo por ancho partido por esto, ¿no? Entonces, de aquí, el largo y el ancho. Entonces, cuando son locales rectangulares o cuadrados es muy fácil, pero cuando no, que en la mayoría de los casos son irregulares, pues lo que he hecho es coger las dimensiones mayores. El largo más ancho, la longitud más grande y la distancia transversal más grande. Así os laváis las manos y ya está. Eso para el largo y el ancho. Y luego para altura es muy importante que si os fijáis es H mayúscula. Y la H mayúscula lo que hay que tener en cuenta es que el plano de trabajo, es decir, la zona donde hay que iluminar, que normalmente va a ser una mesa, hay que considerar 85 centímetros, 0,85 metros respecto al suelo. Por tanto, hay que considerar esos 0,85 metros. Y luego también, en ocasiones, por ejemplo, que también es un supuesto que he considerado yo, si os vais, bueno, no lo tengo aquí abierto, en el plano que nos dan, con todos los planos de las cotas del edificio este de Móstoles, pues te dan la altura, te dan solo una cota de altura. Bien, pues esa cota de altura para el cálculo este de H hay que restarle el 0,85 de la altura de la mesa de trabajo y esta de aquí, que en este caso puede ser perfectamente un falso techo. Y se coloca un falso techo, pues a la cota que te viene en el plano tienes que restar también la cota del falso techo porque la luminaria, las luces, las lámparas van a estar pues, debajo de este falso techo. ¿Vale? Eso es eso. Básicamente tener en cuenta tanto por arriba como para abajo para el cálculo de la H. Una vez teniendo la L, la A y la H se calcula cuánto vale el índice del local. Que es este índice del local, es esta columna de aquí, esta acá. Vale, el siguiente paso sería pues, el factor de mantenimiento. Para el factor de mantenimiento bueno, sí, aquí te viene una serie de cosas, pero esto no lo he aplicado, porque si no me salían no sé cuántos puntos de luces, pero bueno. Entonces, el siguiente sería, he dicho, el factor de mantenimiento.
Pues para el factor de mantenimiento, pues es este de aquí, pues aplicado esta tabla de aquí, la que considera un local limpio sin mantenimiento. Porque consideré que el local limpio con buen mantenimiento era más tipo, no sé, algo médico o algo así, o por ejemplo el trabajo el año pasado era de un hospital o algo así, y cogí un 0,8, pues yo considero como estará un poco sucio, pues he cogido 0,7. ¿Vale? Que es el 0,7, viene de aquí, factor de mantenimiento. Al siguiente, factor de utilización. Este es más complicado. El factor de utilización depende de... Eso lo tiene que dar el fabricante de cada lámpara, de cada luminaria. En este caso, eh, hemos utilizado, bueno, pues he cogido, elegimos una serie de luminarias en la que te veníamos esta tabla para poder calcularlo, pero bueno, la tabla que utilicé está aquí. Esta tabla no la vais a tener, pero sí que está, no sé si es esta, pero bueno, más que esta, exactamente la misma, en mi caso la que utilicé, es esta de aquí. En la página 12, diapositiva 12, pues, esa tabla que viene de las estas de Philips, de lámparas de luminarias de Philips, pues viene aquí. Y básicamente, bueno, lo pongo aquí porque se ve mejor. Eh, ¿Cómo se entra aquí? Pues se entra con el índice, ¿cómo se llama? El índice del local K, por la izquierda, se entra por el índice del local, y por arriba tenéis una serie de valores. ¿Qué son estos valores? Pues bien, estos valores, si os vais a la presentación otra vez, vienen en la diapositiva número 14. Y son estos valores de aquí, que son el poder reflectante de las superficies, del techo, paredes y suelo. Básicamente son factores de reflexión. Entonces, para este caso, pues he considerado este asterisco que te dice, si no hay datos, se toma estos valores. Como no tenemos datos, pues he cogido el 0,5, 0,3 y 0,1. Si nos vamos a la tabla, son 0,5, 0,3 y 0,1. Esos son los valores de reflexión, estos, los factores de reflexión del techo y bueno, de las paredes y del suelo. Entonces, sabiendo es 0,50301, vamos a utilizar esta columna, y sabiendo el índice K, el índice local K, que para cada uno de los locales ha sido calculado de la fórmula anterior y es distinto, como comprobáis, pues hay que entrar en la tabla. Pero ¿qué pasa? Que los índices locales aquí te vienen unos cuantos, pero no exactamente los que vienen ahí. Entonces, en todos los casos hay que interpolar. Entonces, por eso aquí era muy fácil porque apliqué fórmulas en Excel y arrastrando pues se calculaba fácilmente. En el examen, pues no sé, digo yo que dará un local y eso se hará para un local. Pero bueno, hay que interpolar con la tabla esa de aquí. Bien, entonces, para eso, una vez llegados a este punto, pues ya ya sabemos calcular el factor de utilización. Y de aquí por la izquierda ya hemos calculado todo. El siguiente paso es calcular el flujo luminoso total, el phi. Cuando te dice flujo luminoso, son lúmenes. Esta magnitud, sus unidades son los lúmenes. Bien, ¿cómo se calcula esto? Pues mediante esta fórmula. Vamos a las diapositivas, bajamos, luego entramos ya al método del lumen, aquí es el método del lumen, bla, bla, bla. Pues esto, flujo luminoso total. Es esta fórmula que se calcula con el E por S partido por los factores. El E la iluminancia media, estos son los luxes. Los luxes son los que aparecen aquí. Luxes, esta columna de aquí son los luxes. Luego, por la superficie es la que tenemos apuntada aquí, que es la superficie que te viene ya, dada ya en el plano, y abajo son los dos factores, factor de mantenimiento y factor de utilización. Factor de mantenimiento y factor de utilización están indicados aquí. Entonces, sabiendo ya las cuatro cosas aquí, pues podemos calcular con la fórmula cuánto vale el flujo luminoso total. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues determinar el número de luminarias, n. ¿Cómo se calcula eso? Pues dividiendo el flujo total que hemos obtenido en el paso anterior entre el flujo, bueno, ese es como el flujo luminoso que da la luminaria. Es decir, se divide los lúmenes que necesitamos, que hemos calculado en la anterior fórmula, entre los lúmenes que da una lámpara o una luminaria. ¿Cómo sabemos eso? Pues en este caso se han elegido dos tipos de lámpara, de luminaria, que son una de 4000 lúmenes y otra de 780. Para cada local se ha elegido solo un tipo de luminaria. Y pues están clasificadas aquí 4780 en función del local, que son las filas. Aquí también, paralelamente, a la derecha pues, ha indicado la potencia. Que son la de 4000 lúmenes, pues consume 29 vatios, son LED. Y la de 780, pues 3 vatios. Entonces ya sabemos los lúmenes y los vatios. Entonces, sabiendo esto, aplicamos esta fórmula. Bueno, lo de la N básicamente no lo he utilizado, es dividir el flujo entre el flujo de la luminaria, es decir, dividimos esta columna entre esa columna y obtenemos estos valores de aquí.
¿Qué pasa? Que como va a salir con decimales, pues lo que se hace es se aproxima, se redondea al entero mayor. Vale, pues el 2,3 pues se aproxima al 3, el 3,7 al 4 y así. Entonces, así de esta forma se obtiene el número de luminarias reales. Una vez ya conocido el número de luminarias reales, bueno, hay que aclarar que para la zona exterior creo que no lo realicé así, porque tampoco tenía mucho sentido aplicar este método de lumen en, no sé, en la zona exterior cuando, no sé, entonces lo hice un poco más a ojo en la zona exterior. Pero bueno, eso va a aclarar eso. Entonces, una vez que tenemos ya todos estos valores de luminarias reales, pues lo que hemos hecho es, bueno, luego vuelvo a la tabla, si nos vamos ya al plano de implantación. Aquí, pues en función del número de luminarias obtenidas para cada uno de los locales, que son los que os he indicado en la tabla anterior, pues sale el número de lámparas, el número de luminarias que hay que colocar en cada uno de los locales. En este caso, pues ha representado en amarillo las de 4000 lúmenes, luego las de 780 en otro color y en otro color la de alumbrado de emergencia. Bueno, lo del símbolo así un poco rectángulos, más por tema de porque son en este caso como fluorescentes pero tipo LED, pero bueno, es un poco la forma, da igual. Y básicamente están distribuidas un poco pues teniendo en cuenta que el reparto de luz sea un poco uniforme, pero bueno, seguramente hay las diapositivas te dicen que se tienen que cumplir una serie de distancias a las paredes o algo así, que creo que no lo cumplimos, pero bueno, o si nos salían no sé cuántas luces luminarias. Luego ya nos vamos otra vez a la tabla, anexo, iluminación, bajamos la tabla de cálculo, esta. Vale, ¿y qué columnas nos faltan? Nos faltan estas tres columnas. Vale, para ello nos vamos a ir a la presentación. Entonces hemos calculado esto, continuamos, bajamos. Esto no lo he utilizado. Bueno, también básicamente no lo he utilizado porque tampoco los del año pasado no lo hicieron y pues eso, hemos hecho básicamente lo que hicieron los del año pasado. Tampoco entendemos mucho de esto porque tampoco lo explico. Aquí te dice lo de las distancias que tampoco lo he verificado, pero bueno. Una serie de alturas, bla bla bla, que eso tampoco, eso pasamos. Entonces, lo último sería comprobación de resultados. Pues en la comprobación de resultados, en primer lugar hay que calcular el EM, que son los luxes. Así que los luxes es lo que obtuvimos con lo que hemos empezado con los luxes y al final hemos acabado en lúmenes. Y con lúmenes hemos dimensionado. Pues es un poco dar marcha atrás. Entonces, en función del número de luminarias, del flujo local, de los dos factores, dividido por la superficie, pues obtenemos este valor de aquí. Que son, este M son estos valores de aquí. Vale, si os liáis un poco con la fórmula esta que no sabéis lo de qué es, pues os vais al Excel que está subido a OneDrive y ahí vienen las referencias, hacéis doble clic y te vienen las referencias de qué variables están metidas en la fórmula. Entonces con eso calculamos EM y después, pero M es un paso más bien intermedio, porque lo importante es esto, es el VEEI, que eso ponía que era obligatorio también para el trabajo, que es el valor de eficiencia energética de instalación de iluminación. Básicamente lo que hay que hacer es utilizar esta fórmula, es multiplicar la potencia potencia total instalada por 100, pues un poco más, no sé, sí, por 100 porque se expresa en vatios metros cuadrados por cada 100 luxes, por eso ese 100 creo que viene de aquí, dividido por la superficie y por el EM. Y el EM es lo que hemos calculado aquí en el apartado anterior. Entonces hacemos eso para cada uno de los locales y tenemos esa otra tabla de aquí, que son 1, no sé cuántos, 0, no sé cuántos. Como veis, no son valores que son valores bajos. Entonces, aquí lo que hay que comprobar básicamente es que no se superen estos límites, es decir, que el valor de VEI está por debajo de estos límites de estas tablas. No sé si es esta tabla o esta, pero como veis eran 1, algo y 0, algo y no se supera. Así que se cumple y ya está. Y la memoria está puesto eso, que se comprueba que el VEI es menor que el valor de la tabla y ya está. Y finalmente, pues aquí hemos indicado un poco la potencia, multiplicando la potencia 29 o 3 vatios de cada luminaria por el número de luminarias que hay en cada local, obtener la potencia de la iluminación de cada local, sumar y con esto se obtiene pues un poco eso, la potencia
de cara al dimensionamiento de electricidad del circuito de iluminación. Y aquí pues algo parecido, pero para alumbrado de emergencia. En el caso de alumbrado de emergencia, pues tendría una normativa específica para que te indicaba los... En vez de tener, por ejemplo, 200, 150 luxes cada local, un local normal, pues se establecen unos luxes muy bajitos, pues, para que en caso de corte de suministro eléctrico, pues eso, haya suficiente batería. Son 1 y 5 luxes y el procedimiento es similar. Y con esto yo creo que termina el cálculo y el dimensionamiento de iluminación.